El gobierno insiste en que es necesario aprobar el proyecto de ley de defensa de la dolarización, estableciendo nuevas atribuciones al Banco Central, limitando su función de caja chica de los gobiernos de turno y retornando al sistema de 4 balances que tuvo antes de la intervención del correísmo. En tiempos electorales se expone que la dolarización está en peligro y que hay que blindarla, poniendo lejos del Ejecutivo los recursos que se encuentran en el Banco Central. ¿Es esa la manera adecuada de hacerlo? Se lo preguntamos al economista Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. ¿La reforma planteada por el gobierno es la manera pertinente de blindar la dolarización? Yo no creo eso. Yo creo que la manera pertinente de blindar la dolarización, repito sus palabras, es reconociendo que Ecuador es un país dolarizado ya por 21 años y que un país dolarizado no requiere de un banco central. Es más, Ecuador es el único país en el mundo dolarizado que tiene un banco central. Mire, aquí hay un poquito de historia. Los bancos centrales fueron fundados alrededor de hace un siglo por las Naciones Unidas, cuando se estatuyó que toda nación debía tener su moneda propia. Y para eso se creó lo que entonces se bautizó como Banco Central, cuya única función es la emisión del dinero nacional. Y anexo a eso, pues la política monetaria, política cambiaria, para en base a esas dos políticas saber cuánto dinero se emite. Obviamente, cuando ese país deja de emitir dinero y adopta una moneda de otro país, como es nuestro caso, que adoptamos el dólar, el Banco Central, sus funciones desaparecen. Como desaparecieron las funciones del Banco Central en el año 2000, cuando nos dolarizamos. Comenzó a ser, usted dijo, una caja chica, pero yo diría una caja fuerte del gobierno, con 4 gavetas independientes, o balances, como hoy se llama. Cada una de estas gavetas, pues con una llave individual de cada uno de los 4 depositantes principales que tenía el Banco Central. La banca privada, las entidades autónomas del gobierno, los GATS que se llaman, es decir, municipios y prefecturas, y el Banco Central, entre esos pues el Ministerio de Finanzas, cada uno con su gaveta dentro de esta gran caja fuerte que fue Banco Central. Y así funcionó durante los 8 primeros años. 8 primeros años de un éxito total. ¿Por qué? Porque al no haber interferencia del gobierno en la emisión de dinero, esta comenzó a ser manejada exclusivamente en base a las necesidades de la sociedad civil. Porque no tenemos que olvidarnos de una cosa: en dolarización el gobierno no emite un solo centavo, un solo dólar. Quien produce, genera los dólares es la sociedad civil, es decir, el aparato productivo que está fuera del control del gobierno. Economista Vergara, y por eso tuvimos tanto éxito en esos 8 años. Ahora, sí. Esto que usted plantea, que un país que no emite moneda no debería tener un banco central, es lo que determina la lógica. Sin embargo, aquí en el Ecuador lo que tenemos es este proyecto de reformas que propone el gobierno. ¿Con eso alcanza para proteger realmente la dolarización? No alcanza, porque es una cuestión artificial. Repito, un banco central es algo artificial en un país dolarizado. Mire, el Banco Central era autónomo desde el año 1980 hasta el año 2000, esas 2 décadas previas a la dolarización. Era autónomo. Y ahí sucedieron 1000 cosas que este rato no las voy a repetir para no herir la sensibilidad de algunos economistas bastante ortodoxos o también socialistas. A los dos son tradicionales y creen que la emisión de dinero corresponde necesariamente al gobierno. Y le digo, eso no es cierto. Eso ha sucedido y sucede en los países que emiten dinero propio, pero quienes no emitimos no es así. Es un éxito, fue un éxito los 8 primeros años, del 2000 al 2008, una cantidad de cuestiones de creación de trabajo, 200.000 empleos. Tuvimos la principal causa o la más alta tasa de crecimiento anual en Latinoamérica. Reducimos a la mitad el índice de pobreza. Tuvimos 0 endeudamiento externo en esos 8 años. Tuvimos 8 años continuos de superávit fiscal. ¿Y por qué, economista, la dolarización entre el 2000 y el 2008 sí tuvo un mejor desempeño que en el periodo 2009-2020, tomando en cuenta todo esto a lo que usted se refiere, crecimiento del PIB, del empleo, equilibrio en las cuentas fiscales, reducción de la pobreza? ¿Por qué? Todo lo que se señalía.
Porque del 2000 al 2008, al 31 de diciembre del 2008, fue manejada el proceso de dolarización por la sociedad civil, con un solo objetivo: generar empleo y desarrollo económico, y también reducir la pobreza, que es lo que se consiguió. ¿Y qué pasó Pero después? en la Constitución de Montecristi se introdujo por orden de la Presidencia de la República, que era en realidad quien dominaba toda la Asamblea de Montecristi, el artículo 303, donde se puso todo lo que tiene que ver con el proceso de dolarización bajo las órdenes de una sola persona, el presidente de la República. Y en ese momento prácticamente se incautó todos los recursos, los 4 pilares incipientes en aquel entonces de la dolarización. Y ahora, comenzó a hacer un manejo del gobierno hasta el día de hoy. Economista, y esto ha sido un fracaso. La dolarización llegó al Ecuador como consecuencia del colapso bancario, y al estar dolarizados, entre otras cosas, lo que ya no puede suceder es que el Banco Central sea prestamista de última instancia de la banca privada. Desde el correísmo se ha dicho que las reformas que propone el gobierno buscan privatizar el central y entregárselo a la banca. Del análisis que usted ha realizado, ¿hay razones para esa afirmación? Todo lo contrario. Del 2000 al 2008, las tasas de interés, los costos financieros y las tarifas que cobraba la banca privada comenzaron a descender en términos reales. Descendieron las tasas de interés, que es lo que más entiende la gente, un 15% anual entre el año 2006 y el año 31 de diciembre del 2008. En esos dos, y quiero hacerle caer en cuenta que esos 2 años, 2007 y 2008, estuvo ya el presidente Correa, pero no regía la presidencia, sino que regía la Constitución, o si se quiere, la dolarización de mercado, que yo denomino. Y yo, con cifras constantes, disonantes, he demostrado desde hace varios años la realidad de un mecanismo, la dolarización de mercado, hasta el 31 de diciembre de 2008, y lo que pasó después, desde el 1 de enero del 2009, cuando entró en vigencia la Constitución de Montecristi. Un declive total, en cifras. Usted está tocando el tema de las tasas de interés, que es uno de los más comentados en los últimos tiempos. Este proyecto del gobierno no aborda directamente ese tema, y la ciudadanía quiere saber de qué manera, qué es lo que hay que hacer para que las tasas de interés se reduzcan y poder beneficiarse, pues, de créditos baratos, evidentemente. Competencia, mi estimado Lenín, competencia. La competencia de mercado es lo único que reduce los costos, en general los costos financieros, pero en especial las tasas de interés. Eso está demostrado, 15% anual cuando hubo la competencia. Y si es competencia con el sector, con la banca interna, mejor. Mire, a dedo no hay cómo reducir nada, y esos son 12 años que llevamos de estancamiento en las tasas de interés. ¿Pero por qué no llega la banca extranjera? ¿Qué es lo que la ahuyenta de una economía dolarizada? Bueno, la banca extranjera fue ahuyentada por la Constitución de Montecristi. Comenzó a irse en el 2008 y se desapareció a partir del 2009. Sobre todo por la cuestión del impuesto a la salida de capitales, que comenzó a decirse en aquel entonces, pues, que se comenzaba paulatinamente, pero que ese impuesto iba a llegar al 10%. En el momento en que los 4 bancos extranjeros que teníamos acá y que funcionaban muy bien en competencia con la banca nacional, oyeron eso, comenzaron a salirse porque dijeron, un banco extranjero que recibe y emite dinero desde su casa matriz varias veces al año, si cada vez tenía que pagar, no le voy a hacer 10%, le voy a hacer 5%, pero en este entonces ya ningún banco extranjero estaba acá. Es imposible mantener eso. Para concluir, cuando desde una tienda política se afirma que esos recursos que están en el central se pueden utilizar sin problemas porque es dinero del Estado, ¿dónde está el error? No es dinero del Estado, Lenín. El Estado, el único dinero que tiene es los impuestos, diferentes tipos de impuestos que cobran a la sociedad civil, y lo hacen en su legítimo derecho. Ese es el derecho pero ese es el único, es a través de impuestos, no a través de depósitos. El Banco Central no tiene un solo depósito que sea generado por el gobierno. Mire, tiene banca privada, tiene los municipios, tiene las empresas autónomas del propio gobierno, por algo son autónomos, y tiene también, obviamente, pues el gobierno central, el Ministerio de Finanzas. Pero es eso lo único que corresponde al gobierno
si es que se llama que pertenece al gobierno, porque en general, pues, esos impuestos, eso es en base a un presupuesto, y un presupuesto tiene ya el gasto designado por ley. Si es que hay un gobierno que recoge o cambia por papeles de dudoso pago, está en realidad estafándonos a los 7.500.000 depositantes de la banca, padres y madres de familia y gente común, que somos los depositantes en el sector bancario. Alfredo. El gobierno no tiene absolutamente nada. Alfredo Vergara, Sí, ex superintendente de bancos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Gusto en verlo.